En este capítulo vamos a conocer la situación de Europa a partir del siglo XII. Fue una época en la que acabaron las invasiones, hubo una expansión agraria, demográfica y comercial, y también un resurgimiento de las ciudades. Estamos hablando de que por fin acabó la época oscura, es decir, la Alta Edad Media. Es el fin de las grandes invasiones, hay una expansión agraria por todo el continente. Obviamente, la expansión agraria conlleva un crecimiento demográfico y un renacimiento del comercio. Y todo esto provoca un auge de las ciudades. Vamos a estudiar estos 5 puntos. A finales del siglo XI ocurre el fin de las invasiones normandas, los vikingos. Estos conquistan Inglaterra e implantan dinastías normandas en esta isla y en el norte de Francia. Y ocurre lo que se le llama la tregua de Dios, que no es ni más ni menos que un pacto entre señores feudales para estabilizar las rutas y caminos, es decir, dejamos ya de guerrear para poder comerciar y poder viajar tranquilamente, ¿no? Y esto conlleva dos cosas. El primero es la estabilidad política, es decir, que los caminos se vuelven seguros y disminuyen los efectos de la guerra, al haber muchas menos guerras. Y la segunda, que gracias a la estabilidad política hay un intercambio de bienes. Por tanto, hay una mayor circulación de personas y mercaderías por las rutas comerciales, al haber mucha más seguridad. También podemos hablar de una expansión agraria, que hay 5 procesos evolutivos en esta expansión. Hemos dicho que era el fin de las grandes guerras. Esto permite cultivar los campos con seguridad, hay una estabilidad social y una mejoría también del clima. Curiosamente, el clima se vuelve más templado. Se introducen nuevas técnicas agrícolas, por ejemplo, la rotación trienal, que es un tercio se deja en barbecho, y se usa el estiércol como abono. Aquí vemos cómo estaría el campo el primer año, que se deja en barbecho una tercera parte, en el segundo se deja la otra, y en el tercero se deja el resto. Esto hace que la tierra se recupere y se pueda cultivar tranquilamente. Y evidentemente también se rotan los productos agrícolas en cada uno de estos campos. Grandes avances, nuevos inventos agrícolas que permiten un mejor cultivo del campo. El primero es el arado normando de vertedera, que lo vemos a la izquierda. Este arado lo que hace es realizar surcos más profundos en los campos, aumentando la fertilidad. Y además vertía la tierra hacia un lado, por eso se llama de vertedera, permitiendo realizar las tareas de labranza mucho más rápidos, y las semillas penetraban mucho mejor en la tierra. El origen de este arado es germánico. Aquí lo podemos ver, la diferencia entre un arado romano, que era útil para tierras ligeras y poco profundas, de la Europa mediterránea, mientras que el arado normando de vertedera es útil para tierras pesadas y húmedas, que son propias de la Europa atlántica y central. Otro gran avance fue el uso de la collera en los animales de tiro, lo podemos ver aquí a la izquierda, facilitando el arrastre del arado. Vemos los 3 tipos de arado de collera. El primero es sobre la garganta y el estómago, que es típico de la antigüedad. El segundo es de cincha, que es el utilizado en la antigua China. Y el tercero es de collera rígida, que se utiliza sobre el pecho y es el más eficaz de todo. También en vez de bueyes se utilizan caballos de tiro, que son mucho más rápidos que los bueyes, y estos caballos se les hierran las patas, se usan herraduras para protegerles las patas y que su trabajo sea mucho más eficaz. Además hay nuevas innovaciones, como por ejemplo el molino de viento o de agua para moler el grano. Así se facilitan las tareas manuales, que son muy duras. Y también los molinos de agua, hay que decir que se utilizaban para llevar agua a acequias y distribuirlas por el campo. Es la época del fin de las hambrunas, el fin también de la autosuficiencia, de la autarquía. Se generan excedentes y estos se venden en los mercados. Los mercados llegan a ser acontecimientos semanales y lugares de reunión e intercambio de mercancía y también, como no, de ideas. El proceso de expansión agraria que tuvo lugar en la Europa feudal occidental. El tercer punto fue que se experimentó, lógicamente, al haber más alimentos, un crecimiento demográfico. La población está mejor alimentada. Baja el índice de mortalidad, aunque sigue siendo todavía muy alto, y aumenta la resistencia a las enfermedades.
todo ello se une que se mantiene un índice de natalidad elevadísimo y por tanto aumenta la población. Este crecimiento demográfico trajo consigo la siguiente consecuencia, que había que buscar nuevas tierras para ampliar cultivos. ¿Por qué? Porque había más gente que alimentar. Por una parte se repoblaron tierras que estaban abandonadas y por otra se roturaron nuevas tierras, lógicamente. En este gráfico podemos ver la población total en 3 países tipo de Europa Occidental durante diferentes épocas: las Islas Británicas, la Península Ibérica y Francia o Galia, que es lo mismo. En el siglo V, que es el final del Imperio Romano, vemos la población de cada uno: 12 millones lo que es Galia, Francia, 6 millones la Península Ibérica y las Islas Británicas 3 millones. En el siglo IX vemos el descenso brutal de población, sobre todo lo que es las Islas Británicas, vuelven a bajar más hasta el siglo X y en el siglo XIII todas experimentan una excepcional recuperación, que incluso tienen más habitantes que durante el siglo V, el Imperio Romano. La única excepción es la Península Ibérica con 5 millones, porque recordemos que parte de ella estaba bajo poderío musulmán. Esta mejora en número de habitantes hace que renazca el comercio y se recupere. Los conventos y castillos se convirtieron en lugares de intercambio y de excedentes agrícolas, y los comerciantes y artesanos se acercaban a ellos para comerciar. Renacieron también las ciudades, aparecieron nuevos barrios o burgos y crecieron ciudades en encrucijadas de caminos o puertos marítimos. Todo esto también hizo que el comercio del Mediterráneo oriental aumentase y se abriese, porque hasta esa época había estado totalmente cerrado. Se inició la presencia de cristiana en toda la zona y hubo un intercambio de productos con Oriente. A pesar de que estaban en guerra, había intercambio de productos. Además, fue la época de las cruzadas, que las estudiaremos en posteriores cursos. Y por último diremos que todo esto permitió el crecimiento de nuevas ciudades y el aumento de la población de las ya existentes por todo el occidente de Europa. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.